Ahí como estás, yo te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar por la palabra del Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias una vez más. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permites, a pesar de las dificultades que atravesamos, Señor, estar aquí en tu presencia, en tu casa, para exaltarte y para glorificarte. Señor, pero de esta misma forma queremos escuchar tu palabra en medio de este ambiente, de esta atmósfera, de tu presencia. Queremos escuchar tu voz. Señor, y yo rechazo toda voz del enemigo, toda voz de la conciencia, toda aquella voz, Señor, que no te pertenece a ti. Esa voz, Señor, interior mía, yo la someto a tu Espíritu Santo, para que seas tú hablando a nuestros corazones en esta hora, y que tú puedas, Señor, tocar nuestro ser en lo más profundo, fortalecer nuestro espíritu a través de tu palabra, fortalecer nuestros corazones, Señor, fortalecer nuestra fe a través de tu palabra. Señor, moldéanos a través de tu palabra, fortalécenos, Señor, establecenos como hijos tuyos, Señor, en este tiempo a través de tu palabra. Damos lugar a tu voz, Señor. Sometemos toda obra del enemigo, toda voz que no venga de ti, todo espíritu contrario al tuyo, Señor, lo rechazamos y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y ponemos un vallado, Señor, de ángeles, de arcángeles en este lugar, que guarden nuestras mentes, Señor, y no nos permita, Señor, perder lo que tú quieres hablar a nuestros corazones en esta hora. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y que tú tomas el control de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido una semana un poquito peleada. Yo no sé si tú has sentido, pero estamos en una batalla espiritual. La semana pasada justo hablábamos un poco de la batalla espiritual, de las batallas personales que tenemos como cristianos, como creyentes, pero las batallas espirituales y las batallas que constantemente nosotros enfrentamos no es de un día para el otro, son constantes. Sobre todo cuando nosotros queremos volcar nuestro corazón para servir al Señor, hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo, cuando ponemos el corazón en las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, es donde más adversidades hay. Es donde más el enemigo se empieza a levantar. Nosotros tenemos muchos sueños, muchos proyectos, pero el enemigo no nos va a detener. El enemigo no nos va a parar. Amén. Tenemos este sueño de en el 2027 llevar un grupo misionero de aquí de la iglesia del Encuentro. Yo estoy orando hacia dónde el Señor nos quiere llevar para tener esta hermosa experiencia de las misiones. Estoy orando por Guatemala, El Salvador, México, porque creo que en Centroamérica va a ser ese viaje. Así que yo te invito a que estés orando, si esto es de parte del Señor para ti, para tu familia, para tu casa, orar y pedir al Señor si tú puedes ser parte o si quieres ser parte de este viaje misionero. Yo necesito armar ese equipo misionero este año, porque ese equipo misionero vamos a trabajar juntos para levantar finanzas para poder hacer nuestro viaje misionero. Vamos a estar predicando en la calle, vamos a estar trabajando con los niños, vamos a estar ministrando la iglesia, así que necesitamos un equipo preparado. Así que este equipo, que ya vamos a empezar a armar, si tú tienes en tu corazón viajar, acércate a mí, comparte tu corazón, porque vamos a empezar a trabajar juntos, vamos a armar este grupo, vamos a tener un discipulado o un entrenamiento misionero. Yo creo que en lo mejor va a ser un día intenso de estudio de lo que es un entrenamiento misionero y todo lo que el Señor me ha permitido enseñar a otros jóvenes que hemos servido en las misiones. Vamos a tener como un pequeño entrenamiento de discipulado y misiones con este equipo misionero. Porque este equipo es el que quiero consolidar, trabajar juntos, poder
formar un equipo sólido en cuanto al trabajo y lo que vamos a hacer de proyección y descubrir los dones que cada uno tiene para poder volcarlos dentro de las misiones. Estoy orando también porque quisiera descubrir predicadores, descubrir maestros. Vamos a tener un curso intensivo de lo que es homilética, cómo preparar un mensaje. Vamos a tener un curso intensivo de lo que es un poco más de nutrirnos de las escrituras, de la palabra del Señor, porque me gustaría empezar a descubrir más de estos dones y estas capacidades que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. El enemigo no nos va a detener. Así que prepárense, iglesia. Si tú tienes el corazón de servir al Señor, vamos a servir al Señor aunque Satanás se levante en contra de nosotros. Yo estaba meditando en esta palabra de Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Si puedes abrir tu Biblia ahí en Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9, este pasaje muy conocido por todos nosotros. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Para seguir un poquito en la línea de lo que estuvimos hablando la semana pasada, en este pasaje de la Biblia, Josué está recibiendo como un mapa para obtener la victoria frente a todos los desafíos que se venían por delante. Al parecer estos desafíos que tenía Josué eran muy grandes, porque Dios no le dice, oye, esfuérzate, sé valiente, porque él estaba todo, wow, vamos, la victoria. No estaba así. Frente a los desafíos que Josué tenía, parece que estaba en un momento de temor. Por eso Dios le dice, no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. No estaba en su momento, aleluya, gloria a Dios, grito de júbilo. Tengo un desafío, vamos a lograrlo. No estaba así. Dios le dice, esfuérzate, sé muy valiente, porque estos desafíos que Josué tenía por delante parecía que le habían producido un poquito de temor. Esfuérzate. Esto no se le dice a alguien que ya está fuerte o que ya se siente el valiente y que todo lo puede. Seguramente Josué tenía un poco de temor por los desafíos que se le aproximaban. Para entender y profundizar el peso de estas palabras debemos mirar el cuadro completo, el cuadro cultural, el cuadro religioso de ese momento. Moisés había muerto, la figura máxima de autoridad. Israel está a las puertas de Canaán, entrando a la tierra prometida. Pero dentro de esta tierra prometida llamada Canaán había un ejército que era muy superior al que Israel tenía en ese momento. Murallas impenetrables. Esos eran los desafíos de Josué. Después que Moisés murió, Josué toma la posta de liderazgo y ahí es donde le da el pánico y dice, ¿cómo vamos a lograr esto? Hay un ejército superior, hay unas murallas impenetrables, nuestro ejército no tiene la experiencia suficiente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Había un momento de luto. Moisés había muerto, había dolor, había tristeza. Todo era un momento difícil para enfrentar y para afrontar de parte del liderazgo de Josué. El desafío que tenían era un desafío también espiritual. Los cananeos
ellos practicaban religiones, practicaban las guerras. Era un peligro para Israel, no solamente físico, sino también cultural. Porque para ellos iba a ser una tentación de volcar sus corazones a dioses ajenos. Ya sabemos lo que le pasó a Israel en el desierto y cómo se desviaron de adorar al único Dios por la idolatría. No era fácil liderar a una nueva generación que no había vivido la esclavitud de Egipto, entrar a conquistar una tierra habitada por pueblos cananeos con religiones paganas, y en medio de todo eso había que mantener una identidad espiritual en el pueblo de Israel. La tierra de Canaán estaba llena de cultos a dioses como Baal, como Acera. Estas religiones tenían prácticas como la idolatría, ritualismo. Algunos creen que incluso sacrificaban humanos. Por eso Dios le dice a Josué, para conquistar la tierra, Dios no le dice, anda, sal a pelear. Dios le dice algo mucho más profundo. No te apartes de la ley. No te apartes de la ley, sino que medita de día y de noche en ella. La verdadera victoria no dependía de la espada, sino de la obediencia a la palabra de Dios. Hay veces que yo siento un poquito de tristeza cuando hay personas que de una u otra manera quieren acercarse a Dios, pero no quieren caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto me pasa mucho, muchas personas que han llegado aquí incluso, que por A o B, por temas migratorios, muchas veces se acercan a la iglesia por tener esa ayuda, que desde cualquier cosa que nosotros podamos brindar como iglesia, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, porque hemos sido llamados a servir a otros. No tenemos a veces todos los recursos que quisiéramos tener, pero en lo que podemos, vamos a ayudar. Pero es triste cuando la persona llega más por esa parte, ¿no? De ese beneficio. ¿Qué yo puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo sacar yo de acá? ¿Qué me puedes dar tú para yo pertenecer a la iglesia? Es triste porque no vienen por la palabra. No vienen por la palabra de Dios. No vienen buscando un consuelo en la presencia del Señor, sino que están buscando unas respuestas mucho más rápidas, efectivas, de acuerdo a su forma de pensar y de acuerdo a su forma de ver las cosas, cuando lo que el Señor nos está queriendo impartir hoy es que para obtener esas victorias que tú y yo enfrentamos, tenemos que no apartarnos de la palabra de Dios, sino que meditar en ella de día y de noche. Ante el temor de Josué, Dios no le promete nuevas armas ni nuevas estrategias militares secretas. Lo que Dios le recomienda a Josué es que no se aparte de la palabra. No se aparte de la palabra. Nosotros como cristianos que amamos a Dios, no solo tenemos el desafío de conquistar las promesas de Dios, sino también de conquistar un mundo espiritual que cada día nos enfrenta para que nosotros no vivamos conforme a lo que Dios nos pide a través de su palabra. Vivimos una lucha constante, una lucha diaria, cuando el enemigo se levanta queriendo hacer que nuestra fe mengüe. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos da una lista de esas fuerzas espirituales que enfrentamos. Dice la palabra del Señor ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas estas cosas, principados
que son entidades de alto rango, espiritualmente hablando, que gobiernan sobre territorios, que gobiernan sobre naciones, sobre culturas, sobre sistemas, son principados. No suelen atacar a individuos, estos principados, demonios. No atacan a individuos directamente, sino que buscan influenciar los gobiernos. Buscan influenciar la mentalidad social para establecer una atmósfera espiritual contraria a la fe a Cristo. Potestades, también llamadas autoridades, estas son encargadas de ejecutar estrategias de los principados. Tienen autoridad delegada para operar en estructuras específicas como la familia, la iglesia, las instituciones, aprovechando puertas espirituales abiertas por el pecado y la desobediencia del hombre. Potestades. Gobernadores de las tinieblas, estas entidades operan en el mundo físico, influenciando al cristiano, trayendo una ceguera espiritual. Y su objetivo es mantener a la humanidad apartada de la luz de la verdad, a través del engaño y del control de los deseos mundanos. Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, se describen como ejércitos de espíritus que se mueven en las regiones celestes. Son responsables de generar caos, confusión, ansiedad, opresión emocional en las atmósferas espirituales. Nuestra lucha es real. Y esto lo enfrentamos tú y yo todos los días: la ansiedad, la opresión, confusión. Y son huestes espirituales de maldad que operan, que están trayendo esta atmósfera espiritual para que tú y yo menguemos en nuestra búsqueda de la palabra del Señor, para que menguemos en nuestra búsqueda de la presencia de Dios. Son demonios, espíritus. Todas estas fuerzas espirituales de maldad que operan en el mundo para que nosotros no nos acerquemos a Dios y a su palabra. Hace unos días hablaba de cómo el enemigo ataca la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y estos ataques, bueno, lo vemos, hablábamos un poquito de los Terian que se autodenominan animales. Y así es Satanás atacando la identidad del hombre, porque el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo lo que hace con sus huestes espirituales, con sus demonios, nos hace creer que somos animales. Quitando la identidad, atacando la identidad. Dios dice: tú eres imagen de Dios, creado a semejanza de Dios. Pero Satanás y sus huestes espirituales dicen: no, tú eres un perro, tú eres un gato, tú eres un cocodrilo. Cuando Dios le dice a Josué que no se aparte de este libro de la ley, sino que medite en ella de día y de noche, lo que Dios le está diciendo es que aunque hay una batalla física que tienen que enfrentar, también hay una batalla espiritual que solo la puedes ganar si no te apartas de este libro, si no te apartas de este libro de la ley que es la palabra. Amén. En el versículo 7 dice: solamente esfuérzate. Este es su mandato, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira para qué le dice Dios: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley dice, o lo que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate y sé valiente. Dios no le dice: primero sé valiente para pelear y sé valiente para levantarte en contra de este ejército. Yo sé que ese ejército tiene más experiencia de ustedes, que son mucho mejores. Dios no le está hablando directamente a la parte física, Dios le está hablando a la parte espiritual. Sé valiente para obedecer. Esfuérzate y sé valiente para que obedezcas
todo lo que la ley dice. Obedecer la palabra de Dios muchas veces requiere valentía. Requiere valentía. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Hay que pelear muchas batallas para obedecer la palabra. En el contexto cultural había una opresión espiritual. Y Dios conocía el corazón del pueblo, que eran vulnerables. El pueblo, aún en medio del desierto, cuando veían con sus propios ojos los milagros de Dios, eran vulnerables a la idolatría. Y la presión a la que ellos iban a enfrentar era una presión seria de adaptarse a una cultura pagana. Ellos podían correr ese riesgo entrando a la tierra de Canaán, adaptarse a una cultura pagana. La tentación de mezclar la fe con otras religiones, esto era o podría haber sido real para el pueblo de Israel. Por eso Dios le dice, tienes que estar firme en la ley. Tienes que estar firme en lo que yo te mando. Dios le advierte al pueblo, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto habla de una fidelidad absoluta que Dios nos pide, que Dios le está pidiendo al pueblo. En el contexto hebreo, la valentía no era la ausencia de miedo, sino la fidelidad bajo presión. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Yo no sé ustedes, pero yo no me puedo mover sin el GPS. Yo me pierdo en Calgary. Yo tengo que ir para el sur, me estoy yendo para el norte si no tengo un GPS. Lo necesito. Y esta metáfora de navegación, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Imagínate en una cultura con caminos todos polvorientos y desiertos. Era fácil para ellos perderse. Yo no sé ustedes, pero yo de pequeño fui mucho al campo. El campo es prácticamente todo igual. Entonces cuando mi abuela me mandaba, ándate a la casa de tal fulanito, yo tenía que ir por ahí, no sé dónde iba, pero iba, preguntando en el camino a los que encontraba, oiga, ¿usted conoce la casa de tal persona? Sí, aquícito nomás. No, nunca era aquícito nomás. Usted va, mira, no, la primera salida no, la segunda no, la tercera salida. Entonces tú tenías que ir pendiente porque no sabías, no tenías la calle, la primera, la segunda calle, no tenías, o sea, tenías que irte a la deriva a ver cómo llegabas. A diestra y a siniestra, no te desvíes. Es una metáfora de navegación en una cultura de caminos polvorientos, desiertos. Desviarse un poco significaba perderse. Significaba perderse. Por eso Dios le dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Sigue la línea para que llegues a ver la victoria. Prosperado, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra hebrea para prosperado es sacar, que implica actuar con sabiduría y prudencia. Dios le dice a Josué que la verdadera inteligencia o la verdadera estrategia nace de obedecer la palabra. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Es ser sabio, es ser prudente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí hay un detalle totalmente fascinante, porque en la cultura, la boca y el oído en la antigüedad
La lectura era mayormente hecha en voz alta. Eso era meditar. Meditar en hebreo es agá, que significa susurrar, murmurar, rumiar. Y lo que Dios le está diciendo a Josué es que tenía que susurrar la palabra, que él tenía que murmurar, que rumiar la palabra. Porque nosotros, obviamente, pensamos que meditar es más hacia adentro, no digo nada, pero lo que Dios le está pidiendo a Josué es que él tenía que hacer una declaración de la palabra en medio de cualquier circunstancia, en medio de ese momento donde él se sentía con temor, en medio de ese momento cuando veía al enemigo ser más superior, en medio de todo eso le está diciendo, rumea la palabra. Le está diciendo, murmura la palabra. Esto es importante. Una vez en Argentina, el Señor le habló a mi pastor de hacer una lectura de la palabra en medio de la plaza central, o medio en el parque central de la ciudad. Nos fuimos ahí todos los misioneros solamente a declarar la palabra, a leer la palabra. Oigan, espiritualmente eso trajo un cambio en la atmósfera espiritual tremendo. Declarar la palabra. Cuando estás en tu casa, lee en voz alta. Cuando estés en medio de una batalla, saca la Biblia y lee en voz alta. Cuando estás en medio de una tribulación, estás en medio de la angustia, estás en medio de la ansiedad, saca la palabra y léela en voz alta. Lo que Dios le está diciendo a Josué es que él tenía que murmurar, que susurrar, que gritar, que rumiar la palabra en medio de cualquier situación que él esté enfrentando. Que nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Que levantes tu voz. Romanos capítulo 10, verso 17 dice ahí, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el contexto de guerra espiritual, este principio es una parte positiva por muchas razones. Porque la palabra es la fuente de poder. Mientras que los rangos de maldad operan a través del engaño, el temor, la fe se activa únicamente cuando la verdad de la palabra de Dios es declarada y escuchada. En el griego original, palabra, en este versículo específicamente se refiere al rema, que significa la palabra viva, y específicamente una palabra que Dios habla al corazón en un momento específico. Y esa palabra, ese rema, es lo que da fuerza para resistir los ataques espirituales que podemos enfrentar. Por eso es bueno que tú y yo empecemos a practicar esto en nuestras casas. Leer la palabra en medio de la lucha que estés enfrentando, en medio de las tribulaciones que estés enfrentando. Lee la palabra, susurra la palabra, que el enemigo escuche la palabra, que tus hijos escuchen la palabra, que tus nietos escuchen la palabra. Esta palabra, esta declaración trae una renovación en la atmósfera. Si los gobernadores de las tinieblas buscan cegar el entendimiento, el oír la palabra, el oír abre los ojos espirituales y rompe con toda influencia de esos rangos de maldad, potestades, principados, huestes espirituales. Básicamente, la Biblia nos enseña que podemos pelear una batalla espiritual con la palabra de Dios, oyendo y hablando la palabra de Dios, para que tu fe sea el escudo que apague todos esos dardos que el enemigo está lanzando en contra de su pueblo, en contra del pueblo de Dios. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Esta frase nos encanta a muchos. Wow, Dios va a prosperar mi camino y todo me saldrá bien, aleluya. Y ya ven el 0 kilómetro, una casa bien bonita, ya a las afueras de Calgary, grandísima. El contexto bíblico, prosperidad no significa riqueza material solamente, sino que significa vivir bajo la bendición de Dios. Significa cumplir el propósito de Dios. Significa experimentar el favor de Dios. Josué iba a enfrentar batallas difíciles y Dios le promete victoria espiritual. No necesariamente ausencia de conflictos y que ya no iban a haber tribulaciones y que ya no habían de venir adversidades. Lo que Dios le está diciendo, que iba a venir una prosperidad sobre él. Lo que Dios le quiere transmitir a José es que aunque vengan esas adversidades y batallas y situaciones difíciles, él iba a experimentar el favor de Dios. Él iba a ser prosperado sobre la oposición. Él iba a ser prosperado sobre la enfermedad. Él iba a ser prosperado sobre todos sus enemigos. Es lo que Dios le está diciendo a Josué. Prosperaré tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. La gran promesa en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí está el corazón del pasaje. La valentía de Josué no viene de su experiencia en las batallas, no venía de su experiencia en liderazgo, porque no creo que tenía demasiada tampoco. No venía la valentía desde su inteligencia o capacidad intelectual. La valentía venía de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios era el mayor símbolo de seguridad. Si Dios estaba con ellos, no importaba el tamaño del enemigo, no importaba lo que se levantaba, no importaba cuántos ejércitos venían y los rodeaban. Si Dios les prometía su presencia, para ellos era seguridad, era batalla ganada. Es un mandato, no es una sugerencia. La valentía es un deber espiritual. Es un deber. Dios le promete: yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Los dioses paganos, en el contexto religioso, los dioses paganos eran territoriales. Había el dios del valle, estaba después el dios de las montañas. Entonces, como que en el paganismo ellos tenían su dios para ciertos lugares. Acá el dios del valle, entonces aquí clamo a este Dios. Acá el Dios de la montaña, entonces va a clamar a este otro Dios. Y Dios lo que hace es romper con todo este esquema y le dice: donde tú quieras que vayas, Josué, yo voy a ir contigo. Yo voy a estar contigo. Donde sea que estés, mi cobertura va a estar ahí. No importa el terreno que fuera. En Isaías capítulo 43, versículo 12, dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En el verso 5 dice el Señor: yo estoy contigo. Cuando pases por cualquier lugar, mi presencia está ahí. En cualquier situación, en cualquier escenario, mi presencia está ahí. Si pasas sobre enfermedades, mi presencia está ahí. Si pasas por tribulaciones, mi presencia está ahí. Él está con nosotros. Él está con nosotros.
El cristianismo hoy en día, nosotros como hijos de Dios, debemos conquistar nuestras promesas. Y no con fuerza humana, sino con una mente renovada por la Escritura, por la palabra de Dios. La valentía que nosotros tenemos que mostrar hoy es mantener nuestros principios bíblicos en medio de una cultura que nos empuja constantemente a desviarnos a la izquierda o a la derecha. La sociedad está así. Puntos claves para meditar en esta hora. ¿Estamos rumiando la palabra? Nuestra valentía nace de nuestra autoconfianza porque ya hemos peleado otras batallas y tenemos un poquito de experiencia. O nuestra valentía nace porque sabemos que la presencia de Dios está con nosotros. Iglesia, yo he sentido mucho ataque del enemigo en los últimos días, semanas. Mucha opresión. Y yo creo que es una palabra como para que tú y yo la llevemos y la meditemos en nuestros hogares, que podamos ampliarla más en intimidad con el Señor. Y son dos cosas tan importantes que tú y yo tenemos que tener siempre en nuestros corazones. No apartarnos de la palabra de Dios y anhelar más su presencia. Anhelar más estar en su presencia. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Pero en medio de las dificultades y las tribulaciones y todo lo que le podamos poner, crisis y todos esos nombres que podamos agregarle a esta guerra espiritual que constantemente vivimos, nosotros necesitamos más de Dios. Y necesitamos más susurrar la palabra. La palabra es lo que a nosotros nos fortalece. La palabra es lo que a nosotros nos levanta. La palabra, la palabra, la palabra. No hay nada más que la palabra. No hay nada más que su presencia. Amén, iglesia. Póngase de pie.